aquí en este lugar, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier inconveniente o obstáculo que pudiéramos tener, hemos hecho el esfuerzo, hemos tenido la disposición y Dios está mirando ese anhelo, ese deseo que hay en nuestro corazón de convertirnos en ganadores de almas para Cristo. Así que Dios bendiga en gran manera a su iglesia y en especial a todos aquellos que toman verdaderamente este compromiso. Amados, vamos a tener dos exposiciones esta tarde. Vamos, con la gracia de Dios, a exponer su palabra de manera que podamos sinceramente motivarles, sinceramente lograr en cada uno de nosotros esa conciencia que debe existir en cada cristiano de que el Evangelio no puede terminar en él, sino que debe transmitirse a otras personas. Así que nuestro tema general es convirtiéndonos en ganadores de almas, y vamos a leer, por favor, el texto base de nuestro estudio, que se encuentra en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20. Hablaremos de otros pasajes, pero vamos a estar girando en torno a las instrucciones del Señor en este pasaje. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito del tema es exhortarnos a convertirnos a ser ganadores de almas para darle gloria a Dios con ese trabajo y con los resultados, con los frutos de esa labor. Dice Proverbios, un pasaje muy interesante, Proverbios capítulo 11, versículo 30, refiriéndose al fruto o el resultado: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Note cómo aquí el proverbista compara el producto de un árbol de vida con lo que logra un cristiano al convencer a una persona con el Evangelio para que obedezca a Dios, para que pueda ser perdonado de sus pecados. Árbol de vida. También en Santiago, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros queremos ser la persona descrita por el autor bíblico en este hermoso pasaje, alguien que libre a otro de esa muerte que no es solamente la muerte física, que definitivamente le robaría a una persona la oportunidad de obedecer el Evangelio, sino que aquella muerte segunda de la que habla la Escritura. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí hoy porque estamos preocupados de estas almas que pueden enfrentar esa aún más terrible muerte, y queremos ser esa persona que pueda rescatarles a través del mensaje del Evangelio y pueda cubrir multitud de pecados con el perdón de Dios para dejarlos enterrados allá en lo profundo del mar? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que están conectados porque no pudieron estar esta tarde con nosotros, tenemos claro que sí. Hermanos, es que no hay tarea más noble que la tarea de dar las buenas nuevas de salvación a un mundo que lo necesita desesperadamente. El objetivo a lograr a través de todas las obras de la iglesia, la edificación, la benevolencia y el evangelismo, las tres tienen el mismo objetivo: es la salvación de las almas. Pero el evangelismo implica involucrarse directamente en el trabajo de ganar almas para Jesucristo mediante la enseñanza del evangelio puro, el que enseñaron y predicaron los apóstoles. Implica el proceso real de enseñar a una persona cómo recibir la salvación
y alentarle a obedecer la verdad. Porque son dos procesos diferentes. Podemos enseñarles a todos, y es a lo que vinimos, a aprender, a enseñarles, pero nuestro objetivo, nuestro anhelo, nuestra oración antes de ir a predicarles es que puedan también animarse a obedecer esa verdad. Y esto se puede hacer públicamente, a través de la predicación en un púlpito. Esto lo hace el predicador, en la radio o en la televisión. Esto lo hacen los predicadores y algunos maestros en la congregación. Pero también se puede hacer en privado, en un tratamiento persona a persona, que es para el que principalmente queremos capacitarle hoy. Puede hacerse públicamente o privado, puede hacerse en un plan congregacional o individualmente, pero sea que se haga de una manera o se haga de otra, debe hacerse. El mundo lo necesita desesperadamente. Para ser verdaderamente la iglesia de Cristo, debemos ser ganadores de almas para Él. El propósito de estos temas en esta tarde es examinar el papel de la iglesia según la Escritura y de sus miembros individualmente para esta obra. Vamos, hermanos, también a tomar en consideración en particular 4 puntos que nos van a ayudar en ese propósito de entender mejor nuestra responsabilidad y de cómo llevarla a cabo. A este servidor le corresponde en primer lugar eso de cómo nos enseñó Cristo, que esto es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Para ello necesitamos en primer lugar, hermanos, comprender nuestra misión. Estos son los 4 puntos que vamos a abarcar hoy en esta tarde, pero vamos a ver en nuestra primera sesión los 2 primeros puntos. Comprender nuestra misión y amar las almas. Vamos, aparte de Mateo, a hacer otras lecturas. Vamos a pedir también allí el apoyo de ustedes. Marcos capítulo 16, los versículos 15 hasta el 18, por favor. Marcos capítulo 16, los versículos 15 al 18. Puede decirlo de memoria también. Y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta el 18, por favor. Hasta el 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en la mano serpiente, y si viniere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias, hermano. También Lucas capítulo 24, los versículos 46 al 49, por favor. Lucas 24, 46 al 49. Lo más alto y claro posible. Lucas 24, 46 al 49. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de Jehová. No tengan miedo de leer la parte de los textos que hablan de los dones milagrosos. Porque aunque no vamos a enseñarles hoy que a la hora de ir a evangelizar vamos a contar con estos poderes milagrosos, sí debemos estar conscientes que en el contexto de cuando Cristo les dio la comisión a los apóstoles, también les prometió que ese mensaje sería confirmado por el poder de Dios. Entonces, no lo traigo a colación para que pensemos, bueno, ¿y el hermano qué va a decir? ¿Que vamos a sanar enfermos y vamos a expulsar demonios? No, para que recuerden que el mensaje que vamos a predicar y a enseñar está confirmado ya por el poder de Dios. Así que no nos avergonzamos de él, no tenemos temor de compartirlo con otros. Y por eso es importante que, en primer lugar, comprendamos la gran comisión. No es suficiente entenderla, hay que
comprenderla. Muchas cosas nosotros decimos que las vemos, pero que no la observamos. ¿Recuerdan ese dicho que tenemos? Es porque no hemos fijado lo suficientemente la vista en aquello para ver todas sus características y poder notar alguna cosa que en un vistazo muy superficial no podríamos distinguir o discernir. Lo mismo pasa con los pasajes bíblicos. A veces leemos y no estamos leyendo, es mi dicho, porque la lectura es una palabra muy profunda que conlleva un arduo trabajo, un cuidado detenido a la hora de poner nuestros ojos sobre un libro como la Biblia, que no está en la misma categoría que ningún otro libro más. Entender, según el diccionario, es simplemente percibir el significado de algo, pero en cambio comprender es hacer e integrar lo entendido, lo que hemos conocido o lo que hemos aprendido. Por lo tanto, es un proceso más completo, más profundo. No hay duda de que todos los que estamos aquí, si tenemos el tiempo suficiente en la fe, y creo que la mayoría así puede describirse, entendemos este mandamiento de predicar a las almas perdidas. Sin embargo, es justo por solamente entender la gran comisión y dejar nuestro entendimiento a ese nivel que se ha convertido en lo que muchos autores han llamado la gran omisión, ¿sí? La gran comisión se llama porque nos han comprometido a una tarea, pero cuando hemos descuidado esa tarea estamos omitiendo algo de nuestras vidas que debería ser parte integral, indispensable de nuestro día a día cristiano. Por lo que, si usted se analiza su semana, hoy estamos ya a viernes, analice su semana desde el domingo hasta el día de hoy. Pero no me lo responda, solo respóndaselo a sí mismo, a sí misma. ¿A cuántas personas usted le habló de lo que Jesús le encomendó en la Gran Comisión, por lo menos del domingo a este día? Piénselo. ¿A cuántas personas? ¿Cuántos días consecutivos lo hizo? Porque esto es nuestra principal tarea. Yo he venido, dice Jesús, a buscar y salvar lo que se había perdido. Él bajó del cielo para ofrecer salvación, pero esa salvación va a llegar a las personas si nosotros hacemos e integramos lo que durante tantos años hemos leído y hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Entonces, después de que usted ha meditado en cuánto lo ha hecho, cuánto se ha comprometido verdaderamente con esa tarea esta semana, aplique esa misma pregunta a el mes de octubre. ¿A cuántas personas y cuántos días del mes de octubre, horas del mes de octubre, le dedicó a hablarle a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, acerca del plan de salvación? ¿A cuántos les habló de la iglesia de Cristo? ¿A cuántos les habló de la Escritura, la verdad de Dios? Y así hágalo para el año, y así hágalo para el periodo que va desde el momento en que usted se convirtió hasta este día. ¿Hemos omitido ese mandamiento? ¿Hemos descuidado ese mandamiento? Bueno, hermanos, es probable que sí, es muy probable que sí. Pero no todo está perdido. Podemos revertir eso, porque nuestro objetivo en todo es ¿cuál? Darle la gloria a Dios. Ese es el objetivo de nuestras vidas y de nuestro trabajo. Así que vamos a hacer un breve análisis. Tenemos los pasajes en pantalla de manera comparativa para que, como dije, comprendamos todo lo que Jesús quiso decir allí y eso nos ayude a tomar más conciencia, valor y motivación en esta tarea. En primer lugar, vemos que el Señor habla de su autoridad para ordenarnos hacer esto.
Hermanos, la gran comisión es un compromiso para cada hijo de Dios, para cada cristiano, no solo para los evangelistas o predicadores, porque aquel que encomendó esa tarea es Señor de todos, no solo del predicador y no solamente de los evangelistas. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En segundo lugar, Jesús nos llama a la acción, siendo que es nuestro Señor, tiene la autoridad. ¿Por quién es Él? Tiene la autoridad para pedirnos esto, para ordenarnos esto. Ahora nos llama a la acción. Dice, id y haced. Luego, dice que este mensaje debemos llevarlo ¿a dónde? Estoy sobre todo en el pasaje clave, ¿no?, de nuestro estudio, que es Mateo 28, 19 y 20. A todas las naciones, indicando que el mensaje era un mensaje disponible y necesario para todas y cada una de las personas que existan en la era cristiana. Es decir, desde que se estableció la iglesia hasta que Cristo venga, todas las personas de todas las naciones, de todas las razas, necesitan obedecer el Evangelio, y necesitan, para obedecerlo, primero escucharlo, conocerlo, y como dijo Pablo allá en Romanos 10, para que puedan conocerlo y escucharlo, necesitan que lo llevemos a ellos. Y para llevarlo a ellos, primero necesitamos estar comisionados por Dios para ello, y definitivamente que nos ha dado dicha comisión. Y este evangelio que vamos a llevar a ellos tiene el propósito de convertirlos al Señor. La conversión tiene que ver con abandonar, como vimos en el pasaje de Santiago, abandonar el camino del error para volverse y tomar el camino correcto. Hermanos, dice Eclesiastés 7:20 que Dios hizo a los hombres rectos, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Dios, el Padre de los Espíritus, ha mandado a cada ser humano puro al mundo, sin pecado, pero el hombre en el camino ha decidido salirse del camino de Dios, salirse de la pureza y entrar al camino de la impiedad y de la rebeldía. Por lo tanto, todos necesitan, para poder vivir con Dios, convertirse o volver al camino correcto. Y cuando estén en el camino correcto, ¿qué debemos hacer por ellos? O mientras están volviéndose al camino correcto, ¿qué estamos haciendo con ellos? Tanto desde el momento en que le enseñamos el Evangelio, como durante todo un proceso que lleva toda la vida, al enseñarles la Escritura, todo lo que Él nos ha ordenado, estamos discipulando a estas personas, enseñándoles a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y finalmente dice Jesús que esta persona, que por la autoridad con la que nos ha comisionado hemos ido a predicarle, considerándola una persona objeto de salvación porque pertenece a esa multitud que está incluida en todas las naciones, y al convertirse y al crecer como discípulo de Cristo con las enseñanzas de la Escritura, ¿qué va a tener? Indudablemente, tanto el que predica como aquella persona que se ha convertido van a tener comunión con Jesucristo. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí nos muestra que la gran comisión no era solo para los apóstoles, aunque estaban solo ellos presentes, pero es para todos los que estemos en comunión con el Señor hasta el fin del mundo. Eso nos incluye a usted y a mí. Entonces, Cristo, que ya nos ha enseñado a nosotros, que ya nos ha convertido a través de su Evangelio, que ya nos ha discipulado a través de cada mensaje, de cada enseñanza que nosotros también estudiamos, ese Cristo nos ha llevado a la mejor versión posible de cada uno de nosotros. Ya no somos lo que éramos, dice por allí un coro basado en muchos pasajes de la Escritura. Ahora queremos que algunos
que están a nuestro alcance, o que muchos que están a nuestro alcance, también puedan ser la mejor versión de sí mismos. Y eso solo lo podrán hacer cuando obedezcan el plan de salvación de Dios. Hermanos, como decía, no es solamente un llamado a los apóstoles, ni solamente a los cristianos del primer siglo mientras había dones milagrosos. No, es un mandamiento para la iglesia, para todo aquel que obedezca el evangelio. Nuestra tarea es una tarea de multiplicación. ¿Recuerdan cuando, mira, esto es importante, las leyes naturales que Dios ha puesto en el mundo también tienen su contraparte en lo espiritual? Y allá en Génesis, Dios le ordena a Adán y a Eva que no se quedaran solamente siendo ellos dos, sino que les dice que fructifiquen y que se multipliquen. Y precisamente eso comenzaron a hacer. Cuando luego aquellos en el capítulo 11 de Génesis, los que construyeron la Torre de Babel, querían quedarse en un solo lugar, Dios tuvo que intervenir para dispersarlos y que se pudiera cumplir su propósito de llenar toda la tierra. ¿Sí? Cuando leemos esas historias, estamos leyendo hechos históricos, reales, pero hermanos, no debemos quedarnos solo allí. Espiritualmente, al crear este nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo, y al crear también nuevas criaturas, que somos cada uno de nosotros, que ha pedido también Dios, que nosotros fructifiquemos y multipliquemos. No quiere que solamente nos quedemos la salvación para nosotros mismos, porque vamos a ver más adelante que si nos quedamos con la salvación para nosotros mismos, la perderemos. Si nos la quedamos solo para nosotros, la perderemos según la Biblia. Dice que la Escritura en Primera de Timoteo, vamos a la Biblia por favor, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Un pasaje que también nosotros conocemos bastante bien, que habla de nosotros porque habla de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Mire que si la gran comisión hubiera sido solo para los apóstoles o solo para la iglesia primitiva, estaríamos hablando de una misión que solamente la defensa de la verdad, la predicación de este mensaje, solamente se hubiera siempre mencionado para ellos, para el grupo reducido de los apóstoles. Pero el apóstol Pablo dice que quienes dan soporte, defensa a la verdad, son aquellos que componen la iglesia del Dios viviente. ¿Eso se quedó solo en el primer siglo? ¿O sigue habiendo iglesia en el siglo XXI? Sigue habiendo iglesia. Nosotros somos esa casa de Dios, esa iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, si somos lo uno, también debemos ser lo otro. No van a venir los ateos, y no es la misión de los denominacionales o sectarios defender la verdad. Ellos van a promover las doctrinas de los hombres, ellos van a enseñar error, y los ateos, pues ya usted sabe lo que van a enseñar y compartir. Cada uno con su agenda tratará de engañar a los hombres y pervertirlos. Entonces, sobre los hombros de quién está enseñarle a los hombres la verdad. Sobre la iglesia, sobre aquellos que ahora tenemos este mensaje revelado y confirmado, listo para que los hombres lo escuchen y puedan ser salvos por medio de ellos. Esto es lo que hizo la iglesia del primer siglo, y esta fue la clave de su crecimiento. Hoy hay especialistas en crecimiento
que contratan las iglesias, algunas iglesias, no toda iglesia, no las iglesias fieles, pero a veces las iglesias desesperadas por ver que año tras año, pues numéricamente no aumentan, que espiritualmente están apagados, pues llaman a alguien que supuestamente ha estudiado técnicas para hacer crecer a la iglesia. Y pagan un dineral y pasan días y días recibiendo técnicas para el crecimiento de la iglesia. Pues hermanos, es tan fácil como cumplir nuestra labor, salir y predicar el evangelio de nuestro Señor. Eso es lo que hizo la iglesia del primer siglo. Cada miembro entendió que esta era su responsabilidad. Dice Hechos 5:42 que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la clave. No necesitamos más especialistas que los hermanos que nos dieron ejemplo en las Escrituras. No cesaban de predicar y de enseñar. O como dice Hechos 8:4, iban por todas partes predicando la palabra. Y estaban predicando y miraban sobre el hombro porque en cualquier momento podía venir alguien a arrestarles o a quitarles la vida. Pero a pesar de ello, pueblo que avanzaban, aldea a la que avanzaban, camino que recorrían, persona que encontraban, todos eran objeto de evangelismo. Si nosotros viéramos al mundo de esta manera, si nosotros lleváramos a cabo la labor de esta forma y no esperando que dos personas o que una persona lo haga en particular, si nos comprometiéramos todos, como es el deber de todos, creceríamos como creció la iglesia del primer siglo. Porque a nosotros nos toca sembrar y regar, y si lo hacemos, está la promesa de Dios de que Él dará el crecimiento. Hermanos, debemos tener el mismo espíritu que tenían los apóstoles cuando enfrente de los gobernantes, esos personajes que les prohibieron. A nosotros no nos han prohibido predicar, pero a ellos les estaban amenazando. Y aún delante de aquellos que les amenazaban, dijeron, Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Nota esa palabra tan hermosa? No podemos dejar de. Entonces, ¿dónde está la clave del crecimiento? No cesaban de enseñar y predicar. Iban por todas partes anunciando el evangelio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Tenemos nosotros esa misma actitud? La teníamos cuando recién nos convertimos y la hemos perdido en el camino. Entonces, estamos aquí esta tarde no solamente para llenar un espacio, sino para verdaderamente decir, Señor, he fallado, he sido descuidado con este importante mandamiento, he atentado contra el crecimiento de la congregación local y yo quiero que tu iglesia crezca, Señor, en gran manera. Y yo me comprometo a tener esta misma mentalidad que tenían los cristianos en el primer siglo. De hecho, cuando volvieron y se reunieron con la iglesia, la oración que elevaron al Señor fue no una de, aunque no está mal pedirlo, pero no fue una oración pidiendo, Señor, líbranos de todos los males que nos quieren infligir estos gobernantes y estos incrédulos. No pidieron, Señor, guárdanos de todo peligro, sino que pidieron, dice el 4:29 de Hechos 4:29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Sabemos lo que es denuedo. Hablar con valentía. Hablar con coraje. Y si había gente que había demostrado coraje, no en el sentido de enojo, que generalmente se usa así en nuestro país, sino de valor, de arrojo. Cuando hablamos así, ¿frente a quién lo estamos haciendo? La prueba del valor es enfrentar el miedo. Y ellos tenían frente así a personas que hace muy poco habían crucificado al Señor o habían logrado que crucificaran al Señor. Frente a esos mismos
Ahora ellos le estaban diciendo, no nos vamos a callar. ¿Qué es lo que nos está callando a nosotros, hermano? Porque no es un gobierno impío. No estamos bajo persecución en ese sentido. Le compartí a nuestro hermano Pablo un anuncio que hizo hoy un líder de una célula terrorista patrocinada por cierto país. No voy a mencionar aquí para que podamos terminar en paz el seminario, que decía, vamos a conquistar primero Roma. Eso es el Islam, ¿no? Representantes del Islam, representantes radicales, extremistas, y luego vamos a ir conquistando todo lo demás. ¿Por qué dice Roma? Porque ellos consideran que el catolicismo es el emblema del cristianismo en el mundo. ¿Por qué hemos permitido eso? ¿Por qué hemos permitido eso? Es que no nos queremos convertir en un objetivo. Porque si todos ellos conocieran a la iglesia de Cristo, hoy el líder de Hezbollah hubiera dicho, primero conquistaremos a la iglesia de Cristo y luego seguiremos con los demás. Entonces vendría la guerra de los terroristas contra nosotros. La iglesia del primer siglo era una iglesia conocida en todas partes. Pero hoy, hermanos, cuando se debería mencionar a la iglesia del Señor, se está mencionando una iglesia apóstata. No podemos permitir eso. Hermanos, el verbo clave en nuestro pasaje es el verbo evangelizo, que significa anunciar las buenas nuevas. Son noticias de última hora, noticias de urgencia, noticias que todos deben conocer y que nosotros somos ese mensajero fiel que debe llevarlas. Una de nuestras principales tareas es esa, anunciar qué es lo que nosotros hemos aprendido y obedecido, que son las buenas nuevas de que el hombre puede encontrar salvación, puede encontrar perdón y puede ir al cielo si sigue el plan para redención que ha traído Dios a través de su Nuevo Testamento sellado con la sangre de Jesucristo. Esto es lo que enseñó la iglesia primitiva. A los judíos, estos hermanos, esos judíos que estaban muy apegados a sus tradiciones, muy apegados a sus propios mandamientos y doctrinas de hombres, le hablaron del Cristo crucificado que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Todas esas profecías, incluso desde el principio, desde el inicio del mundo. Y a los griegos que amaban la filosofía y la academia, le presentaron al Cristo crucificado, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Si nuestra diligencia, hermanos, y nuestro ánimo son como los del apóstol Pablo, luego de que se convirtió, y el que mantuvo durante el resto de su vida, el impacto que vamos a tener es el que tuvieron los primeros cristianos. Esta gente está trastornando el mundo entero. Hechos 9:20 dice que inmediatamente ese que era el perseguidor, el blasfemo, ese que hablaba contra Cristo y contra su iglesia y que se había propuesto desaparecerlos, inmediatamente ya convertido, dice que fue a sus compatriotas y comenzó a predicarles y a hablarles de Jesucristo, el Mesías. Hermanos, Saulo de Tarso. Si decimos Pablo, no tiene el mismo impacto. No. Imagínense Saulo de Tarso. Piensen en esa etapa de la vida de él. Hace unos días había llegado o iba rumbo a Damasco para tratar de destruir el cristianismo hasta el último miembro de esa organización, de esa secta, como le llamaban ellos. Y unos días después de haber conocido al Señor, ya estaba predicando el Evangelio. ¿A qué escuela de predicación fue Saulo de Tarso? ¿Cuántos años esperó para madurar en el cristianismo? Su ánimo de enseñar sobre Cristo lo llevó a predicar inmediatamente. Así que, hermanos, necesitamos, en último lugar, en último lugar del tema, ¿no? ¿Verdad? No en último lugar de esta tarde, necesitamos verdaderamente, habiendo entendido todo esto,
ganar almas. Pero no vamos a ganar almas si no las amamos en primer lugar. Y aquí hemos hablado bastante, por eso no me tengo que detener mucho, sobre lo que significa el amor verdadero. El amor es la base de todo, al punto que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, 1 al 3, que podemos hacer muchas cosas que los hombres consideren buenas, altruistas, pero que si todas esas cosas las hacemos sin el fundamento del amor, de nada nos sirve. Es la base del cristianismo. Todo lo que un cristiano hace en lo bueno y todo lo que un cristiano deja de hacer en lo malo es producto de su amor a Dios. Las Escrituras dicen, y les había mencionado ya esto, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, porque les había hablado de que si nosotros pretendemos quedarnos con la salvación, con ese mensaje solo para nosotros, ¿qué va a suceder? Bueno, que entonces nuestra salvación va a ser cuestionada. Dice 1 de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero si vemos a las almas muriendo, perdiéndose, sin el conocimiento de Dios, y no hacemos el esfuerzo de alcanzarlas, ¿cómo podemos decir que les amamos? Y si no les amamos, ¿cómo podemos decir que hemos nacido de Dios? Pero, ¿qué es amor? Yo creo que lo tenemos muy claro. No es un sentimiento. Los jueves estamos estudiando y compartimos siempre por allí los links. Estamos estudiando acerca del amor y hablábamos del significado del amor. Hay un amor que es un sentimiento, un afecto que está fundamentado principalmente en la emoción. Y ese sentimiento, esa emoción es fluctuante porque puede estar incluso por años en el corazón de alguien y luego por las decepciones, luego por las tentaciones, luego por diferentes cosas que se experimentan en el camino a nivel terrenal y carnal, se puede perder. Puede disminuir mucho. Pero el amor del que nos habla la Biblia cuando nos ordena amar a otros, no solo a nuestros hermanos, sino a nuestro prójimo, amar a Dios, es un amor perfecto, es el amor superior, el amor ágape, que significa buscar, procurar el bien de los demás y hacer sacrificios por ese bienestar de aquella persona. Hermanos, el amor que habla la Biblia para nuestro prójimo, para nuestros hermanos, es muchísimo más que emociones y deseos. Es una decisión que nace de esa voluntad de cumplir la voluntad de Dios en primer lugar. Nosotros queremos cumplir, ayudar a cumplir el plan de Dios. Somos colaboradores de Dios en ese sentido. Y por eso, cuando vamos bajo el sol, bajo el agua, cuando nos arriesgamos a que nos estrellen la puerta, casi en la cara, a que nos suelten el perro, a que nos traten de manera grosera o nos ignoren durante los pocos minutos que nos conceden, haya malos gestos, etcétera, o que nos ataquen con doctrinas y filosofías, lo hacemos y lo sufrimos por amor. Por amor. Insistimos y buscamos por amor. Invertimos gran parte de todo lo que recolectamos en la ofrenda en que ese mensaje llegue a tantas personas por amor, y lo seguiremos haciendo. ¿Cuánto cuesta amar a las personas? ¿Mucho o poco? Me dirá, bueno, depende de la persona. Si es mi tía, muchísimo. Si es mi mamá, casi nada. Ella se gana el amor día a día. Si es mi esposo, igual, dice la esposa. Pero estamos hablando de ir a predicar a personas que probablemente la mayoría de ellos no las conocemos, no las tratamos, no tenemos una familiaridad con ellas. Pero viendo la condición que la Biblia nos dice en que ellos están, les amamos como Cristo miraba a esas grandes multitudes. ¿Y qué dice la Escritura? Tuvo compasión de ellas.
¿De dónde nace la compasión? Del amor perfecto. Jesús dijo en Juan 13:35, ¿en esto conocerán los cristianos? No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y ahí sí, en los unos por los otros, nos dice que el amor comienza ¿dónde? El amor verdadero se aprende y se aplica en primer lugar ¿dónde? En la iglesia. Entonces no nos dejes solos. Cuando inicie el programa de evangelismo, no nos dejes solos. Venga para derramar junto con nosotros ese perfecto amor sobre las almas. Ese amor que debe alcanzar a todos los hombres. Dice Gálatas 6:10 que debemos hacer el bien a todos, aunque mayormente a los de la familia de la fe. Debo preguntarme qué hogar ha estado creando, qué hogar he estado creando para los nuevos convertidos. ¿A dónde los vamos a atraer? Si primero no los vamos a buscar porque no tenemos amor por ellos y algunos se comprometen a hacerlo y los traen, ¿qué van a encontrar acá en la congregación? Deberían encontrar ese amor perfecto. Si es con todos los de afuera, Jesús dijo que el más grande amor es, aparte y en primer lugar de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mi mente, debemos amar a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Me gustaría, si yo estuviera en la condición de Él, que alguien me hablara de esta maravilla. Por supuesto. Si yo no entendiera esto, pero tuviera un familiar que sí, esperaría que él lo hiciera conmigo. Por supuesto que sí. Hay un himno que la vez pasada citaba y lo vuelvo a citar. Tú nunca me hablaste a mí de él. Que no haya un familiar, amigo, compañero de trabajo que nos diga eso en el día final. Amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Mateo 22:36-40. Y la manera más grande en la que podemos mostrarle nuestro amor es llevándoles el evangelio de salvación. No hay una bolsa de comida, no hay una cantidad de dinero, no hay un refugio, no hay un abrazo, no hay otro medio para mostrarles más nuestro amor que llevándoles la palabra de salvación. Y como decía, otra forma es que nos vamos a acercar a ellos sabiendo que sufriremos a veces agravios y contradicción, pero entenderemos que es como el niño que no se quiere bañar, que no quiere comer, que no quiere la medicina y va a patalear y va a veces hasta pegarnos, va a gritarnos, va a mordernos, pero nosotros tenemos que hacer lo mejor para él. Cuando vamos al campo vamos a encontrar todo esto, en diferentes formas, pero lo vamos a soportar porque les amamos en gran manera. Y vamos a llegar a ellos con el amor de Jesús, un amor que es sufrido, que no se irrita, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Recordemos que Jesús amó dándolo todo, así también los cristianos debemos amar. Hasta aquí, hermanos, nuestra primera lección y abrimos un breve espacio para preguntas. Vamos hoy, hermanos, a tratar solo preguntas porque el tiempo apremia y si queremos sobre todo despejar dudas o que usted haga una pregunta que ayude a reforzar algún punto para que todos nos beneficiemos. A ver, tenemos preguntas sobre el tema expuesto. No me pregunte todavía sobre el tema del hermano Pablo. Solo sobre lo expuesto esta tarde. Hermano Juan, le veo el ánimo. Un momentito allí para que los hermanos y aquellos que se conecten luego también nos puedan ver o escuchar, ¿no? Digo, hay un versículo en Deuteronomio 29:19 que dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia.
¿Este versículo lo puedo aplicar cuando evangelizo? Si le va a decir eso a la persona, le va a llevar a un pensamiento que no es el que nosotros pretendemos, hermano. Ciertamente, a la hora de hablarle de cielo e infierno, salvación y condenación, la persona tiene las opciones frente a sí, ¿no? Podemos mencionarlo dentro del contenido, pero principalmente, hermano, nosotros vamos a hablarle de cómo ser salvo. Ese es nuestro énfasis. Cómo ser salvo para no ir a la maldición y a la condenación. Pero nuestro énfasis va a estar en lo positivo, es en qué puede hacer usted para ser perdonado de sus pecados, para huir de la ira de Dios y más bien ser parte del pueblo de Dios. Pero sí, claro que a la hora de hablarle de condenación, de muerte y vida. Sí, Y cuando uno le evangeliza a una persona, está en una situación grave, porque en ese momento la palabra de Dios tiene una condición de muerte o vida por quien la oye. yo me despediría con esas palabras si la persona no muestra obediencia. Por eso digo. Creo que sería un buen cierre para alguien que escuchó y está como indiferente. Entonces, bueno, le hemos traído hoy el camino que lleva a la vida, pero también el camino que no es el de la vida, es el camino que lleva a la muerte, a la perdición. Amén. Entonces Amén. sería un buen cierre en ese caso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo hago las preguntas. Traigo un par aquí y traigo algo bueno junto con ellos. A ver, vamos entonces. Hermana Emelvis, el proverbista fue el segundo pasaje que mencionamos. El proverbista comparó el resultado de ganar almas a qué cosa, que decíamos que es una imagen o una ilustración. ¿Recuerda a qué? Ese pasaje terminaba diciendo, y el que gana almas es sabio. Recuerda por lo menos el término clave, sé que no toda la frase, pero el término clave. Tenemos un premio muy bueno por aquí. Más voy a tenerlo aquí en mano porque estoy casi seguro. Recuerda, después de Mateo 28 citamos un proverbio. ¿Sí lo anotó? ¿Qué texto era? Proverbios. Ajá, correcto. ¿A qué comparó el proverbista al ganador de almas? ¿Qué dice la Escritura? Sabio. A la primera parte. Ok. ¿A qué lo comparó? El fruto del justo, ¿qué es? Al árbol de vida. Árbol de vida, fruto de árbol de vida. Por haber tomado notas, ¿verdad? No tenía que recordarlo textualmente, pero tomó notas y mire, a través de las notas fue al pasaje que le ayudó a responder la pregunta. Le obsequiamos una edición de Sendas Antiguas, la revista que nuestro hermano y este servidor estábamos publicando hace un tiempo. Esperamos Dios nos conceda volver a hacerlo, donde hay muchos temas que le van a ayudar y le van a edificar. Así que anímense, ¿verdad? Segunda pregunta. Hermana Ashley Vargas. Un salve que me pasó Rafa. No es para eso, es para ganarme pasajes gratis. Hermana Ashley, hay un amor que es perfecto y un amor que es imperfecto. ¿En qué se diferencian el uno y el otro? Hay un amor perfecto, que es el que nos ordena Dios, pero el otro que también es amor, pero es imperfecto. ¿Por qué? ¿En qué se diferencian el uno y el otro? O recuerda qué dijimos de esos dos tipos de amor. En otras palabras. El imperfecto puede variar. Y porque puede variar, puede disminuir. ¿En qué se basa ese amor? En sentimientos. Eso. Varía porque se basa en sentimientos. ¿Y el otro? Es una decisión. Es una decisión principalmente. Tremendo. ¿Qué le parece, hermano Pablo?
Se lleva la edición La Cruz de Cristo, que precisamente es lo que predicamos. ¿Le tocó a la hermana Melvis? Abajo está el título particular. ¿No? ¿Esa ahí abajo en negro? ¿Qué dice? Ajá. No temas, correcto. El tema es un tema de ánimo, ¿verdad? No temas. Tenemos una más. A ver, hermana Amanda. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Amanda. A ver, hermana Amanda, dígame un pasaje donde está la gran comisión o ese mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todo el mundo. Dígame uno de esos pasajes, hermano. Compartimos 3. Dígame uno de esos pasajes. Por favor. ¿No recuerda? ¿Quién le ayuda? Hermana Severina. Levantó la mano primero. Ya la hermana Ashley no puede participar. Mateo 28, 19 y 20. Eso es nuestro texto clave de la lección y se lleva a la edición Un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino aún más excelente? ¿Cuál es el camino aún más excelente? El del amor. Pero esa pregunta no estaba participando, hermano José. Hermano José. No, vamos a darle la oportunidad al resto de la hermana Evidelia. Otro pasaje que hable de la gran comisión y se lleva la última edición que es Yo soy. Todas las enseñanzas bíblicas que comienzan con el Yo soy de Jesús. A ver, otro pasaje aparte de Mateo 28, 19 y 20 que sea de la gran comisión de ir y predicar a las almas. Anoté uno aquí que creo que es 1 de Timoteo 3:15 y tengo acá también Hechos 5:42, Hechos 8:4, Hechos 4:20. De entre los primeros, porque eso ya era en otro punto. Le damos una segunda oportunidad allí. Eran de los primeros, aparte de Mateo 28, donde nos ordena ir y predicar. Marcos 16:15 al 18. Por supuesto, allí sí. Ahora sí. Los pasajes que nos ordenan ir a predicar. Bien, amados hermanos, hasta aquí tenemos un breve receso para que entonces volvamos con nuestro hermano y el segundo tema. Que el Señor les bendiga.